Entonces, oración no consiste en pedirle a Dios que haga lo que nosotros queremos, sino que haga lo que Él quiere hacer. Y vamos a hablar un poco acerca del acuerdo. Y hay otra definición que me gustó, que no tiene tanto que ver con la oración, pero tiene mucho que ver con la oración, y es que el solo hecho de tener la misma meta con alguien no garantiza la ausencia de discordia. Se los vuelvo a leer. El solo hecho de tener la misma meta con alguien no garantiza la ausencia de discordia. ¿Qué significa? Que si yo tengo la meta con alguien, la misma meta, no significa que en el medio haya discordias. No siempre el tener un mismo objetivo va a garantizar que no discutamos, que no haya discordia. Esto no nos habilita para andar peleándonos por la vida, pero es para tenerlo en cuenta porque hay veces que creemos que cuando tenemos un mismo objetivo no debe haber discordia, no debe haber diferentes formas de pensar. Y a veces nos pasa esto con la oración. No con la oración, la discusión con Dios, pero ¿cuántos de nosotros no le cuestionó a Dios alguna no respuesta en sus vidas? Alguna respuesta que no llegó a tiempo en nuestras vidas. Y aunque Dios y nosotros estemos en un mismo objetivo, muchas veces le hemos discutido a Dios algunas cuestiones. ¿A alguien le pasó esto? Bueno, los demás son unos santos hermosos o no oran, una de dos. Y me quedo con la segunda parte, por los que no levantaron la mano, ¿vieron? Pero ¿cuántas veces nos ha pasado y tenemos testimonios con Adri, tenemos testimonios en casa de que oramos y a veces entramos en alguna discordia con Dios porque a veces Dios sana a uno y se muere el de la cama de al lado? Y oramos por los dos. Y uno a veces entra en conflicto interno a decir, Dios, ¿qué onda? Si el objetivo no era que lo sanes, entonces vuelvo a definir la primera definición, les vuelvo a leer la primera definición que dice que oración no consiste en pedirle a Dios que haga lo que nosotros queremos que se haga, sino que se haga lo que Él quiere hacer. Y eso, aunque nos parezca romántico hoy y nos parezca lindo, es una de las cosas más difíciles de entender. Porque normalmente cuando vamos a orar, oramos en base a nuestras necesidades y no a las necesidades de Dios sobre la tierra. Entonces debemos tener un cambio de panorama radical en poder ponernos de acuerdo con el Señor y orar para que se haga su voluntad y no que se haga mi voluntad. Entonces tengo que decir que la voluntad de Dios es que alguien se muera. Muchas veces sí. La Biblia dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y Él dice que tiene contados inclusive los pelos de nuestra cabeza, que no se cae un pelo sin su voluntad. Algunos ya no tienen voluntad. Otros, va con cariño para los que usan gorro en invierno. Pero ¿cuántas veces cuestionamos a Dios cuando en realidad Él sigue teniendo el control absoluto de nuestras vidas? ¿Cuántos dicen amén? Porque hay veces que hasta dudamos, ¿será que esto es voluntad de Dios? Obviamente entendemos que hay veces que nuestra desobediencia nos lleva a consecuencias. Nuestras desobediencias nos llevan a consecuencias, a resultados. Entonces alguno puede decir, pero eso es la voluntad de Dios. No, eso es cabeza dura tuya y mía por haber hecho cosas que no le consultamos a Dios, entonces cosechamos la consecuencia. ¿Queda claro hasta ahí? Entonces debemos enfocarnos en que la oración no consiste en pedirle a Dios que haga lo que nosotros queremos hacer, sino que haga lo que Él quiere hacer. Con respecto a las personas que tienen una misma idea o un mismo objetivo, por ejemplo, ahora se viene el Wake Up y hay un objetivo, pero es posible que tengamos conflictos por las diferentes formas de organizar. Ahora, no es que el mismo objetivo, el Wake Up, nos garantiza que no vamos a discutir o no vamos a tener diferentes tipos de opiniones.
sino al contrario, si entendemos lo que es ser guiados por el Señor, inclusive de esos conflictos, vamos a sacar riqueza. ¿Puedes decirme amén de vuelta a esto? Entonces, preparémonos para los conflictos. Están felices Calo y Nash con los conflictos que le hablo del Wake Up. Inclusive puede ocurrir que dos personas quieran evangelizar y quieran estar desesperados por evangelizar. Y aún en los métodos puedan llegar a pelearse. Y no siempre se trata de inmadurez, a veces se trata de orgullo. Es posible que podamos tener conflictos entre los pastores, porque el objetivo siempre es extender el reino. Pero hay veces que el orgullo es más grande que la extensión del reino. Entonces debemos rever desde nuestro corazón de qué forma hacemos las cosas, cómo las hacemos y con qué espíritu hacemos las cosas. La igualdad de propósito no significa necesariamente armonía. Otra frase linda. La igualdad de propósito no significa precisamente o necesariamente armonía. Y debemos comprender algo que es fundamental, que en la carne no hay posibilidad de armonía. O sea, cuando no nos ponemos de acuerdo con alguien, es porque alguno de los dos no está en armonía con la vida del Espíritu. Esto puede pasar en la casa, esto puede pasar en el liderazgo, puede pasar, bueno, en el trabajo ni hablar, ¿no? Pero vamos a hablar de aquí, de nosotros. El asunto es, ¿quién de los dos está en la carne? Si Juan o Sabri, si Adri o yo, si Tevito o Nadia. Bueno, si Carlos o Nash, ya sabemos cuál de los dos. ¿Cuál de los dos? No diga nadie, no diga nadie. Pero en la carne no hay posibilidad de armonía. Podemos ponernos de acuerdo un rato, a decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Pero para seguir caminando juntos, en la carne no hay posibilidad de armonía. Solo cuando el Señor se ocupa de que pueda crecer la vida del Espíritu en nosotros, pueda crecer la vida de Cristo. Y eso son dos ocupaciones, hay dos personas que se ocupan. Una es la persona del Señor y otra es la persona nuestra. O sea, nosotros debemos morir para que la vida del Señor crezca en nosotros y podamos vivir una vida en el Espíritu. Pero si el Espíritu Santo está en nosotros, de hecho cuando recibimos al Señor, Él vino a nosotros. Pero pasan muchas veces los años y no crecemos en la vida del Espíritu. Y esto yo lo digo muy seguido, pero analicémonos desde principio de año hasta acá, o analicemos nuestros 2 últimos años, o nuestros 5 últimos años, o analicemos el último mes. Si realmente todo lo que venimos predicando, ¿se acuerdan que les hablé del regar? Que el regar significa repetir. ¿Cuántos de nosotros lo estamos haciendo? ¿O es necesario que cada domingo volvamos a repetir que necesitamos trabajar la palabra? Porque si decimos que vamos a trabajar la palabra y no la trabajamos, no andamos según el Espíritu, andamos según la carne. Y andar según la carne es ser inmaduro en el Señor. Entonces, cuando somos desafiados con la palabra, desde quien predique, sea que predique yo, la semana pasada predicó la maestra Laura, qué bueno que podamos analizar y podamos volver a la palabra para poder tener una vida de armonía con el Señor. El asunto es que yo no viva y que Cristo viva en mí y que nosotros vivamos en Él. Y ahí hablamos de permanencia. Y vamos a hablar en algún momento acerca de permanencia y nos vamos a extender lo que significa los pámpanos en la vid, la misma naturaleza, que el Señor mismo se cultiva, pero lo vamos a ver en otros domingos. Ahora, tendremos armonía cuando seamos uno con Él. Y la Biblia dice que somos uno con Él. Y creo que hoy ensayaban o repasaban una canción acerca de que somos uno con Él. Pero muchas veces nos quedamos solamente con el ser uno con Él porque decimos que cuando aceptamos al Señor, Él vino a vivir a nosotros y hay una mezcla y eso es real. Ahora,
¿Funcionamos todos realmente como una mezcla en el espíritu, en nuestro espíritu con Él, y Él gobierna nuestras vidas? ¿O solamente es un speech y después vivimos como se nos antoja? La oración es fundamental en la vida de un cristiano. Si yo haría levantar la mano en esta noche, muy bien, están despiertos. Si yo haría levantar la mano en esta tarde, yo tenía una laguna en la cabeza increíble. Si yo les haría levantar la mano en esta mañana, es decir, ¿cuántos de los que estamos en este lugar tuvimos un promedio de 10 minutos de oración por día? Nos sorprenderíamos. Nos sorprenderíamos para bien o para mal. Pero sin la oración no podemos decir que funcionamos. La oración es fundamental para que la vida del Espíritu crezca en nosotros. Ya esto lo dije hace un par de domingos atrás. Por eso es lo que más nos cuesta. Lo que más nos cuesta es separar tiempo para la oración. Y lo que debemos saber es que el Señor no hace nada sin nosotros en la tierra. Decirle al que tenés al lado, el Señor no hace nada sin nosotros en la tierra. Y esto puede sonar hasta pedante y orgulloso y soberbio, pero la cuestión es, depende si lo tomás de la carne o del espíritu. Pero el Señor no hace nada porque el trabajo que le dejó hacer a la iglesia, lo hace la iglesia, no lo hace otra persona. Por eso es tan importante que sepamos lo que vamos a hacer y que oremos antes de hacer, porque nosotros somos la extensión de Cristo en la tierra. Él es la cabeza, pero nosotros somos su cuerpo. Por eso es tan importante que entendamos lo que significa ser cuerpo de Cristo. Muchas veces lo decimos, ay, sí somos el cuerpo de Cristo, pero en realidad, ¿estamos funcionando como cuerpo de Cristo? Hay muchos asuntos que están archivados en el cielo. ¿Vieron? Acá en Argentina no pasa tanto, pero ¿vieron cuando se cajonean casos, expedientes y nunca se terminan de resolver y nunca va preso quien tiene que ir preso? Hay situaciones que se dejan archivadas. Nosotros mismos hay veces que tenemos en las oficinas o en donde estamos, hay cosas que dejamos para después. ¿Viste la típica? Esto lo voy a empezar este lunes, pero mejor llega el lunes. No, lo pasamos para la otra semana. Ni hablar de las dietas, ¿no? Pero hay cosas que las cajoneamos, que las vamos dejando y pasa el tiempo y no se resuelven. Yo creo que Dios no es un Dios corrupto. En nuestro país hay mucha corrupción y no estoy diciendo nada nuevo. Y Dios no es un Dios corrupto, pero sí hay cosas que están guardadas y archivadas en el cielo por culpa nuestra o por responsabilidad nuestra. Y ahora se los voy a pasar a decir y a aclarar. Yo creo que hay asuntos que no están terminados en los cielos, que Dios no puede ejecutar, porque la iglesia no ha ejercido su voluntad para pararse y para realizar el propósito que Dios quiere. Entonces, seguimos como que somos unos cristianos fabulosos, pero Dios no puede terminar de hacer a causa de nuestra incompetencia cuando Él nos declaró que somos ministros competentes del nuevo pacto. Pero nuestra incompetencia en base a la oración no nos hace ser efectivos al escuchar su voz y accionar en base a lo que Dios quiere, y muchas veces seguimos haciendo cosas que están bien a nuestro parecer, seguimos pidiendo oraciones y orando oraciones de acuerdo a nuestros deseos, cuando en realidad Dios se agarra la cabeza y dice, este no entendió nada. El Evangelio del Reino se extendía mucho más rápido cuando no había celulares, cuando no había internet. El miércoles estuvimos en una reunión preciosísima de la red de entrenamiento que lo abrió para quien quisiera estar, y la verdad que éramos bastantes, casi no entrábamos en el aula, y estuvo la misionera Nora, y estuvo como misionera en Rusia durante varios años. De hecho perdió a su marido en aquel lugar a causa de todo lo que vivieron, pero ella contaba lo tremendo que es ministrar la palabra en lugares tan complicados, porque esa zona,
es el 99% musulmán. Y contaba lo difícil que es llevar adelante un discipulado. Y hay personas que se les habla del Señor durante 3 años y tiene que ver con relaciones. Uno no puede pararse a predicar en una plaza, uno no puede hacer reuniones siempre, no pueden hacer reuniones públicas. Y tienen que ir ganando a la persona a través de la relación. Y a mí en mi interior, cada vez que escucho a personas como ellas, misioneras, ¿se acuerdan de Gilda? No la que canta, o sea, lo aclaro por las dudas, pues Gilda, y encima es de Corrientes. Gilda es misionera en China y trabaja en un leprosario. La tuvimos acá, la escuchamos, en un leprosario, o sea, existen los leprosarios todavía. Y nosotros estamos por la vida como que nos duele una uña encarnada y hacemos de eso un mundo. Hacemos de eso un mundo. La mujer trabaja en un leprosario. No es que le duele la muela a las personas que ella está atendiendo. Trabaja en un leprosario. Nora, la misionera de Rusia, nos contaba lo exacto, o sea, el mayor milagro por lo que más oran en Rusia es tener discernimiento. Nos contaba, no sé si nos contó a nosotros o lo contó en general, porque yo había salido un ratito. Bueno, no importa, que en un momento iban por Rusia y tenían que ir a un lugar que podían ir por 2 caminos. Y hasta oraron por qué camino agarrar. Y dice, no, vamos por el camino de la derecha. Y el que manejaba, otra persona le dijo, o algo así, paráfrasis del autor, le dice, no, vamos por el camino de la derecha, pero por ahí son más kilómetros. No importa, vamos por el camino de la derecha. Cuando llegaron a destino, se enteraron que por este camino había no sé cuántos tanques de guerra, porque había una revolución ahí interna, que si hubiesen ido por ahí corrían el riesgo de vida. Y fue simplemente la elección de un camino, que si no estás bien conectado con el Señor, te puede costar la vida. Yo el domingo pasado, no, el anterior, hablé acerca de estar conectados en una cuestión continua, porque decimos que la Biblia dice orad sin cesar, y decimos que hay que orar, pero en la realidad no lo hacemos, no tenemos tiempo. Y decía, ¿qué hubiese pasado si es que qué hubiese pasado si Abraham no hubiese escuchado la segunda orden de Dios? ¿Se acuerdan de esto que se los comenté? Si no se acuerdan, bueno, gracias por estar tan atentos. Yo los amo. Abraham y Sara no podían ya tener hijos. Ustedes conocen la historia. Dios le concede un hijo a Abraham. Se lo da. Pasa el tiempo y ese mismo hijo que Dios le da, Dios se lo pide a Abraham. Y camino al monte en donde iban a sacrificar a Isaac, él le dice a los criados, quédense acá que nosotros subiremos, adoraremos y volveremos. Siempre habla en plural. Abraham estaba convencido que Dios algo iba a hacer y si lo tenía que matar, lo iba a matar, pero Dios lo iba a resucitar, porque nunca dice subiremos y volveré solo. Él siempre habló de adoraremos y volveremos. Y en un momento Isaac, ya cuando iban solos caminando, le dice, está todo bien entre nosotros, pero ¿dónde está el cordero? Dice, o morís vos o muero yo. Isaac habrá pensado, y vos sos más viejito, te voy a atar más rápido. Estoy inventando, sí, para algunos me dicen, ¿eso dice en la Biblia? No, eso no dice en la Biblia, eso lo estoy diciendo yo. Y Abraham le dice a Isaac, hijo, tranquilo, Dios se proveerá a sí mismo, Dios se proveerá. Esa es la palabra que le dice Abraham a Isaac, Él se proveerá. Y cuando está a punto de matarlo, porque creo que no habrá sido fácil, en el momento en que fíjense hasta dónde Dios
permite que nosotros accionemos en base a una orden, y qué importante es seguir atentos por si Dios nos dice por ese camino no. Por eso para este año volver a hacer, háganme acordar del cuchillo ahí arriba. Por eso este año volvimos a someter a oración a ver si íbamos a hacer de vuelta el Wake Up, que fue humanamente y espiritualmente un éxito. Hace 2 años que venimos haciendo el Congreso Wake Up, Congreso Preadolescente, y es impresionante lo que Dios está haciendo en los líderes y en la iglesia de Cristo a través de Carlos, Nash y de todos los que estamos involucrados. Pero en marzo de este año, hablando con el más espiritual de los dos, nos dice, si es necesario, no hacemos el Wake Up, vamos a orar. Y oramos para ver si, aunque era un éxito lo que se estaba haciendo, éxito no al éxito humano, me refiero a lo que Dios estaba haciendo y lo que estaba transformando, si era necesario este año hacerlo, porque es difícil dejar de hacer algo que está funcionando. Como buenos hijos de Dios, hacemos cosas y como funciona, las seguimos haciendo, porque el año pasado funcionó y porque fue tremendo lo que Dios está haciendo, y los llamados y los campamentos los invitan y a los congresos, y ya no nos quieren robar para que se vayan a otra iglesia, pero quizás uno de los dos se quiera ir. Y oramos y dijimos y entendimos que sí teníamos que hacerlo. Y para el año que viene, aunque este año explote como explotó los años anteriores y haya 1.500 preadolescentes, porque esa es la cantidad que se espera y a lo mejor más, vamos a orar para ver si el año que viene hay que volver a hacer, porque no siempre lo que funciona es lo que Dios quiere que se siga haciendo. Y esa es la dependencia de Dios. Porque es fácil dejar lo que no funciona. Es fácil dejar lo que no funciona. Es fácil decir, mirá, la verdad que intentamos hacer 7 reuniones por domingo, pero la verdad no funciona, vamos a dejarlo. Pero dejar algo que esté funcionando, no siempre se lo preguntamos a Dios si realmente lo tenemos que hacer. Y como funciona, lo hacemos. Porque quizás ahí se mezcle nuestro orgullo también, a decir, pero yo lo hice. Entonces, debemos estar tan atentos en estos pequeños, grandes detalles que hacen la diferencia. Porque Abraham estaba seguro de que Dios algo iba a hacer. Yo estoy totalmente seguro, y no lo digo solamente yo, lo dice muchísima gente, inclusive si usted estudia la vida de Abraham, los teólogos, los historiadores, dicen, sí, él ya sabía que Dios iba a hacer algo, pero hay que estar en el lugar de Abraham. Porque es fácil tener el diario del lunes, lo digo siempre, es fácil decir las noticias cuando pasaron, es fácil ser profeta cuando ya las cosas pasaron, dije, yo lo dije, pero nunca te escuchamos que lo dijiste. Qué bueno es poder estar atentos a la voz de Dios, porque Abraham cuando iba a matar a su hijo, en el momento en que lo iba a hacer, que lo tenía atado y tenía el cuchillo acá, escuchó la voz de Dios que le dijo, no lo hagas. Y mi pregunta era, ¿qué hubiese pasado si es que Abraham no hubiese escuchado la voz de Dios y hubiese matado a su hijo? La pregunta es, ¿lo hubiese resucitado Dios? Sí, pero era el hijo de la promesa. Vuelvo a decirte, esto lo sabemos hoy porque tenemos el diario del lunes. Ya tenemos la noticia consumada. ¿Será que Abraham hubiese abortado todo lo que fue la descendencia a causa de no haber escuchado la voz de Dios? Gracias a Dios que escuchó la voz de Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros, Dios nos habla, y esto no les estoy sembrando dudas a nadie con lo que Dios te habló o con lo que Dios les habló? No estoy tratando de sembrarles dudas, porque si no después tenemos el claro ejemplo de Gedeón, era el del vellón mojado, el húmedo, ¿no? ¿Era Gedeón o Sansón? ¿Vos qué decís, Caló? ¿Gedeón, vos, Nash? Sansón, ya saben quién es la carnal acá. No, mentira, dijo Gedeón también. Y muchas veces predicamos, mirá Gedeón cómo dudó. Si Dios ya le había hablado, si ya Dios le había hablado, ¿por qué tuvo que pedirle la contraseña de la contraseña de la contraseñal de lo que Dios ya había hablado? ¿Qué tipo dudó? Nosotros debemos confiar y tener fe, pero después en la realidad no es así. Y nosotros queremos volver a escuchar la voz de Dios,
porque muchas veces nos estamos seguros si es que Dios nos habló. Pero Abraham estuvo seguro y estuvo conectado a Dios todo el tiempo. Y en Abraham el Espíritu Santo no estaba dentro de él, no vivía dentro de él. Era una voz externa. Pero nosotros a veces jugamos con lo que Dios nos habla, porque a veces hasta entendemos que la gracia nos da libertad para determinadas cosas, cuando en realidad la gracia es otra cosa. Dios desea hacer muchísimas cosas en la tierra, en los hombres, sin embargo no lo va a hacer solo, porque Dios le dejó un legado a su iglesia. Él le dejó algo a su iglesia, jamás hará solo algo que la iglesia tiene que hacer, pero espera que los hombres oren y accionen en la tierra y solo entonces lo va a hacer. Podemos estar cansados de hacer cosas, pero podemos seguir cansándonos porque no somos efectivos, porque nunca le preguntamos a Dios si lo teníamos que hacer. ¿Cuándo fue la última vez que oraste para ver cuánto ofrendar? ¿Cuándo fue la última vez que oraste si tenías que diezmar o tenías que 20 esmear? ¿Existe esa palabra? Dar el doble del diezmo, por si no lo entendieron. Porque claro, no diezmamos por ley, porque la ley fue absorbida en Cristo. Pero lo único que sacó Cristo fue el porcentaje. Nunca nos habló de que no debemos dar. Porque en la ley debíamos dar el 10. Pero en el nuevo pacto en donde nos estableció el Señor Jesucristo, la gente venía y traía las propiedades. Entonces, depende cómo nos conviene, hablamos como nos conviene. El asunto no es lo que nos conviene a nosotros, el asunto es lo que le conviene a Dios. Dios desea hacer algo, sin embargo no lo hará solo. Decí conmigo, Dios desea hacer algo y ahora mira al que tenés al lado, pero te necesita, decirle al que tenés al lado, te necesita. Yo sé que nos cuesta hablarle al que tenemos al lado, ¿se lo podemos volver a decir? El Señor te necesita. Y esto, más que ponernos en protagonistas y en orgullosos, nos coloca en un lugar de responsabilidad. Y sí, Dios eligió hacernos protagonistas, pero siempre para verse a Él dentro nuestro, no para vernos a nosotros. Él tiene su propia voluntad y su propia manera de pensar. Sin embargo, espera que los hombres oren. Pero no oren de acuerdo a sus necesidades, sino oren con la mente de Cristo. Y si no tenemos desarrollada la mente de Cristo, porque la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, en Romanos 8:26 dice que cuando no sabemos qué pedir, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden explicar. Entonces tenemos esa a nuestro favor, que si oramos mal el Espíritu Santo lo acomoda. El asunto es que a veces no tiene nada para acomodar porque no hay oración. ¿Se acuerdan cuando Dios creó el universo y la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Sí? Así son nuestras oraciones, a veces están desordenadas y vacías, no hay nada. Entonces Dios te dice, aunque sea orar por tus necesidades, cabezón, yo se las acomodo al Padre, o sea, yo se las ubico. Pero orá. ¿Y nosotros qué hacemos? No oramos. Esto no significa que Dios no conoce y que no le importa nuestra necesidad, sino que Él suplirá lo que necesitamos solo después de que nos hayamos enfocado en su voluntad. No es nuestra voluntad lo más importante, es su voluntad.
Y Él no hará nada hasta que no oremos conforme a su voluntad, a su corazón. Y esto nos ahorra tiempo. El asunto que hacemos las cosas al revés. Nosotros en vez de buscar la dirección de Dios, oramos. Y el Señor dice, si orarían conforme a mi corazón, se ahorrarían tantos tiempos, porque a veces creemos que orar bien significa orar mucho tiempo. Y no siempre el orar bien significa orar mucho tiempo. El conocer la voluntad del Señor para orar te va a ahorrar horas de oración. Entendeme lo que te estoy diciendo. No te estoy diciendo que no debes orar. A algunos Dios los va a llevar a orar 2 horas conforme a su corazón. Pero no como los fariseos con vanas repeticiones, sino que estoy totalmente seguro que el orar conforme a su voluntad te ahorra tiempo, te ahorra energía, porque todo lo que se hace en su voluntad te acelera los tiempos. Entonces, qué bueno es entender la voluntad de Dios, pero no hay otra forma que no sea a través de la oración. ¿Por qué Dios espera que vos y yo oremos? De acuerdo a su mente. Porque Él espera que vos y yo veamos lo que Él ve antes de hacer cualquier cosa. Él espera que vos y yo veamos lo que Él ve antes de movernos. Todos sabemos que el Señor Jesús tenía que nacer, pero se necesitó que Simeón y Ana oraran. Esto lo encuentran en Lucas capítulo 2, desde el versículo 25. Se necesita que ores. Se requiere que ores. Se espera que ores. Y no cualquier tipo de oración, sino la oración que Él desea que se haga. El Espíritu Santo había de venir, pero hubieron 120 personas que tuvieron que orar durante varios días. Esto lo encontramos en Hechos 1. Y comenzó habiendo más gente en el aposento. No eran 120. El himno dice 120 esperaban la promesa del Señor. Pero antes de 120 había más gente. El tema es que no perseveraron y solamente quedaron 120. El gran problema de la oración es que no perseveramos en la oración. Nos manejamos como que vamos a tener una vida de oración y ese lunes en donde nos ponemos metas para orar es el día más acelerado que tenemos y pasa el día y no oramos. Mi pregunta es, y escúchenme por favor, ¿podemos por medio de la oración hacer que Dios haga lo que Él no quiere hacer? Vení, Tevito, vos tenés cara de fácil, vení. No le voy a llamar a Nico para esto. Y dejate ganar. Le hago esto como para que se acuerden. 2 musculosos. Estoy hablando del Micio y yo. No hace fuerza, en serio, ¿no? Pastor, no se le gana. Tengo miedo de quebrarte la mano y no toques más el bajo, pero Él es Dios. Él es Dios. Y yo soy lito con la oración. Entonces, cuando no tengo la mente de Cristo, oro. Y cuando no oro en el Espíritu, oro en base a... Primero déjate ganar, da poquito. Creo que le voy a ganar a Dios. Creo que le voy a ganar a Dios. Entonces oro, Señor, te pido por mis necesidades. ¿O me conoces? Quiero otro auto para que Adri no me lo saque, Señor. Aunque está a nombre de ella, lo uso yo y no me lo quiere prestar. Señor, dame otro auto. Y oramos y perdemos tiempo en base a cosas que no tienen sentido. Inclusive, a veces orando por cosas que creemos que son necesarias. Hay veces que perdemos tiempo en oración, porque de la única forma que tendremos la mente de Cristo es viviendo una vida en el Espíritu, y la vida del Espíritu se vive en oración. Pero el asunto es que creemos que vivimos en el Espíritu y oramos mal, porque oramos en base a nuestras necesidades y no en base a lo que Dios quiere.
Gracias, Tevito. Elías en un momento dice, no volverá a llover sobre la tierra hasta que yo suelte la palabra, pero dice la Biblia hasta que yo vuelva a orar. Dios podría hacer sobre la tierra todo sin ayuda nuestra, pero Él le delegó una responsabilidad a su iglesia. Y el atraso que tenemos en la extensión del Evangelio, el atraso que tenemos para que el Evangelio se extienda, es a causa de no hacer las cosas como Él quiere que las hagamos. Entonces, ¿en qué consiste la oración? En primer lugar, Dios tiene su voluntad. En segundo lugar, nosotros encontramos su voluntad. Entonces oramos. Y tercero, cuando oramos tenemos la seguridad de que Dios oye nuestra oración. ¿Cuántos estamos seguros de los que oramos en esta semana que Dios escuchó nuestras oraciones? Todos aquellos que hemos orado conforme a su corazón, el Señor escuchó las oraciones. De los demás, por más que estuvimos 2 horas orando, el Señor no las escuchó, porque Él solamente escucha lo que su voluntad a través del Hijo. A Él le llega eso, a Él le llega eso, no le llega otra cosa. Por eso debemos ver qué es lo que oramos cuando oramos. Saben que yo tengo mucha confianza en Nash y por eso el juego con Carlos y Nash, porque además Nash es mi sobrina, para aquellos que no lo sabían. Y juntos con Adri somos las autoridades del lugar. Y antes, para hacer una carta, Nash la hacía, y hasta que no me encontraba amigo a Adri para que se la firmemos, aunque sabe hacer mi firma, no la hace, gracias a Dios, tenía que firmar yo. Entonces, una carta que va a nombre mío no la puede firmar Nash. Pero como tenemos confianza y hay una delegación en ella en cuanto a autoridad también, hoy ella tiene la firma digital mía. No, la firma digital, delito. No. O sea, pasa por una cuestión de autoridad, nada más. Hay personas que a veces nos piden autorización para diferentes cosas y simplemente le digo, aguardame un ratito que hablo con Nash y le aviso que haga la carta y directamente ni siquiera la imprimimos, la mandamos y la imprimen. ¿Por qué? Porque tenemos la firma digital. Entonces, es como utilizar un sello en nombre de. Hay una confianza, hay una responsabilidad que ella demostró, más allá de ser mi sobrina, demostró aptitud en lo que hace y actitud, y es recontra responsable. Entonces ella hoy tiene la firma digital para poder hacer y ahorramos tiempo. Ahorro tiempo yo, ahorra tiempo Adri, ahorra tiempo la otra persona y ni hablar Nash. Bueno, Dios nos dejó la firma digital de su Hijo y nos dijo, hagan todo en el nombre de Jesús. El tema es cómo usamos el nombre de Jesús. O sea, yo no la vi en ningún momento usarla, no sé, para pedir que le regalen un auto y mi firma. Todavía no lo hizo. Ahora, ¿para qué utilizamos el nombre de Jesús? Nombre que es sobre todo nombre. A veces ninguneamos la firma y la autorización que el Padre nos dio a través de su Hijo. Qué gran responsabilidad Dios nos dejó. ¿Todos oramos por los alimentos? Levanten la mano los que oran por los alimentos. ¿Cómo terminamos la oración de los alimentos? Amén, muy bien. Y antes del amén, en el nombre de Jesús. Esa es la firma digital que Dios nos dejó y es Jesús. Es el nombre sobre todo nombre. Pero hay veces que el nombre de Jesús, entiéndanme, no nos funciona. Porque la firma de Jesús nunca va a funcionar cuando no es la voluntad del Padre. Solamente funciona cuando es la voluntad del Padre. Cuando no es la voluntad del Padre, estamos utilizando el nombre de Jesús en vano. ¿Cuántas veces oramos por nuestra economía
¿Cuántas veces oramos para que las cosas sean diferentes y dijimos, te lo pido todo en el nombre de? ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que oremos en el nombre de Jesús, pero lo utilizamos como nosotros queremos y después nos quejamos porque decimos, che, ¿será falsa la firma de Jesús? ¿Será falso el nombre de Jesús que no me funciona? Inclusive a veces, reprendiendo demonios, utilizamos el nombre de Jesús y los demonios no salen. ¿Hay falta de autoridad en el nombre de Jesús? ¿O estamos mal utilizando el nombre de Jesús? Y no diga que sea mal utilizado para echar fuera un demonio. Estoy hablando que a veces no hay conexión y queremos hacer que el nombre de Jesús funcione cuando en realidad Él lo delegó en nosotros para que el Jesús, el Cristo que tenemos dentro, funcione y más que utilizar un nombre, tengamos la vida de Jesús y no la firma de Jesús. Mi pregunta es hoy, ¿tenemos la firma? ¿Tenemos solo el nombre o tenemos la vida? Si tenemos la vida, todo lo que hagamos funcionará. Y con el todo funcionará no significa que todo te va a ir bien. El todo funcionará es que estés haciendo la voluntad del Padre en la tierra, porque Jesús, siendo Dios, necesitaba, despedida la multitud, ir a preguntarle al Padre lo que tenía que hacer. Qué gran responsabilidad Dios nos ha dejado. Es más fácil hacerlo responsable Él cuando Él no contesta, es más fácil hacerle responsable Él cuando las cosas no me funcionan bien. ¿Cuántos de nosotros ofrendamos y diezmamos para que la economía nos funcione? Y ese no es el fin del diezmar ni del ofrendar. El fin del ofrendar y el diezmar es darte cuenta que no estamos agarrados a un dinero, sino que estamos dependiendo de Él y de lo que Él quiere para nosotros. Y para que no nos agarremos tanto a nuestro dinero, Él dice, bueno, che, diezmen y ofrenden. Pero el fin, de hecho, Él no necesita nuestro dinero. ¿O Él acaso para que las personas viajen, puedes trasladarlas de un lado a otro, inclusive sin un boleto? Ahora, cuando Él nos pide que ofrendemos, que sembremos, tiene que ver para probar nuestro corazón y para ver dónde está nuestro corazón. Si está ahí o está en su voluntad. ¿Soy claro en esta mañana? Y si no, que el Espíritu te lo revele. El asunto es dónde está nuestro corazón. Ayer teníamos compartimos una reunión en Sin Fronteras Temperley. Junto con los pastores Patri y Fabio tuvimos un tiempo de apartamiento, reconocimiento a 4 personas, 2 ancianas y 2 obreros, diáconos. Y al terminar, Fabio hablaba acerca del corazón, el pastor Fabio. Y después de todo tiene que ver con el corazón del hombre. Nosotros podemos ofrendar de la mejor manera y ofrendar grandes montos de dinero. Ahora mi pregunta es, ¿el Señor te lo pidió? ¿O lo diste por una emoción? ¿Cuántos conflictos se han armado en los matrimonios porque uno daba y el otro no estaba de acuerdo en dar? Y han habido diferentes tipos de conflictos. Ahora, si los dos tenemos la mente de Cristo, seguramente vamos a estar de acuerdo en sembrar lo que haya que sembrar. ¿Podemos decir amén a esto? Entonces, qué importante es ponernos de acuerdo no con nuestra esposa, sino con el Señor. A veces buscamos acuerdo con nuestra pareja o buscamos acuerdo con nuestros hijos, cuando el Señor nos dice, primero conmigo te tenés que poner de acuerdo. Si estás de acuerdo conmigo y ella está de acuerdo conmigo, va a ser todo más fácil. ¿Dónde se producen las grandes diferencias? Cuando uno de los dos no está de acuerdo con él. Y eso es así. Buscarle la vuelta, porque ahí no hay una cuestión. ¿Se acuerdan que comencé diciendo a modo de introducción que aunque tengamos un mismo objetivo no significa ausencia de discordia? ¿Por qué tenemos discordia entonces? Porque uno de los dos no está en su plena voluntad. Hay personas que se acostumbran a discutir, discuten, o sea, dicen que los polos opuestos se atraen. Algunos se atraen tanto que se matan a bifes, pero es otro tema. Bifes, muy chaqueña mi expresión. A sopapos, ¿no? Bueno, no sé, a cachetazos. Pero hay veces que antes de ponernos de novio discutimos. Y eso de que discutimos nos comienza a atraer. Ahora nos ponemos de novio y seguimos discutiendo.
Pero somos así. El objetivo de un matrimonio o de los hijos no es necesariamente ausencia de discordia. La discordia te hace vivir en armonía cuando los dos tenemos la misma mente. Y eso se encuentra en la mente de Cristo. Entonces ahí las cuestiones cambian. Una de las cosas que hablábamos con el apóstol Gustavo hace un tiempo y me las aconsejaba y la verdad que lo vi, porque hay veces que tratamos de ser románticos o buenas personas y la verdad que el ser romántico no nos garantiza nada y el ser buenas personas tampoco nos garantiza nada. Lo único que nos garantiza de tener una familia acorde a su voluntad es que ella y yo estemos en su voluntad. Porque si alguno de los dos no está en su voluntad, traerá crisis. Y si la crisis perdura, puede haber ruptura. Pero si la crisis perdura, es porque la voluntad de alguno de los dos o de los dos no está la voluntad o no estamos en la voluntad del Señor. Así que si hay situaciones de ese tipo, en un prenoviazgo, en un noviazgo, en un matrimonio o en la relación con nuestros hijos, debemos revisar qué nos está pasando. Pero no con decir, vos no estás en la voluntad. Eso es orgullo, vos tampoco estás en la voluntad. Si vas así a hablar con tu cónyuge. Es decir, vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos para que el Señor nos muestre. Sometamos todo a la oración. Yo me cansé de escucharlo al apóstol Gustavo decir, no, pero queremos hacer esto, o ¿qué piensan hacer? Primero lo vamos a someter a la oración y vamos a ver lo que el Señor dice. Y yo dentro mío, ¿no estás perdiendo tiempo? No se lo decía por respeto. Pero en este tiempo que viví más pegado a Él, si hay algo que me enseñó es absolutamente todo someterlo a la oración. Y mi vida en ese sentido realmente cambió. Y Adri puede dar testimonio de eso. Entonces, qué importante es someterlo a la oración todo. Si aquí llega a haber algún tipo de conflicto, los que me están escuchando, hay algún tipo de conflictos, lo primero que hay que hacer es someterlo a la oración. Porque en la oración nos encontramos en su voluntad. Y si después de haber orado y tener paz, seguimos en discordia, vayan a ver un psicólogo. Avanzamos. El Señor Jesús no tiene absolutamente nadie más que confiar. Él no puede confiar en los ángeles para extender el reino. Él no puede confiar en los animales para extender el reino. Aunque Él dijo, si ustedes se callan, las piedras hablarán. O sea que Él puede utilizar las piedras para que el Evangelio se extienda, pero qué gran responsabilidad tenemos para hacer la voluntad exacta. El tema que nos hemos acostumbrado a caminar en forma religiosa, a venir todos los domingos y hacer las cosas porque sabemos que las tenemos que hacer. Pero ¿cuántos de nosotros se preguntó si es necesario hacer lo que está haciendo? Pero pastor, corremos el riesgo que no se quede nadie en la red de niños. Si alguien se queda en la red de niños porque cree que nos está haciendo un favor y no es la voluntad de Dios, está molestando. Si alguien cree que nos hace un favor en protocolo, porque son pocos, y pedimos que gente se incorpore a protocolo, pero no todos lo hacen. Y si hay alguien en protocolo que cree que nos está haciendo un favor, y la famosa frase no es la gente de protocolo, lo estoy utilizando como ejemplo, como la red de niños. Si es que alguno de ellos dice, no, lo que pasa es que como no hay otro, yo estoy, y el Señor no quiere que hagas eso, no estás ayudando a que el Evangelio de Dios se extienda, aunque estés trabajando dentro de un sistema que sin fronteras tiene. Esa es la voluntad de Dios, es saber que en el lugar en que estoy tengo que estar, porque o si no, no estoy ayudando a la extensión del reino. Y donde yo voy a saber eso es en la mente del Señor. Ahora no te estoy complicando la vida para que digas, ay, tengo que ir al culto el domingo, no tengo que ir, voy a orar. No, la Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? O sea que la costumbre no es el congregarse, la costumbre es dejar de congregarse. Porque la Biblia dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por... O sea que el congregarse no es una costumbre.
Muajaja, diría alguien de mis hijos. Entonces nosotros hemos cambiado al revés. No, de vez en cuando falto porque no quiero que se me haga una costumbre congregarme. No, la Biblia no dice eso. Le hemos puesto cosas a la Biblia por revelación nuestra para faltar. No, la Biblia dice que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. El no congregarse es una costumbre. ¿Y el congregarse qué es? Obediencia. O sea que el no congregarse es desobediencia, sí. Y yo decía que no pasa acá en Sin Fronteras, pasa en otros lugares. El otro día me encontré con un par de pastores de acá en Lanús y me contaron esto, cosas terribles de su congregación. ¿Saben lo que me contaron? Les decía en Berazategui. Que tienen grupos de trabajo y para poder estar en algún ministerio tenés que pertenecer a los grupos de crecimiento. Y le decía que algunas personas cuando les toca ministrar vienen a los grupos esa semana, me decían ellos. Y después cuando no les toca ministrar, esa semana no van a los grupos. Pero eso no pasa acá, pasaba, los pastores me comentaban de otro lugar. Entonces, voy al grupo cuando me toca ministrar. Pero cuando no me toca ministrar, descanso, como algunos tienen por costumbre. Pastor, ¿está mal descansar? En absoluto. Está mal el dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Entonces, mi pregunta es, cuando yo descanso, ¿descanso solamente en la carne, en mi cuerpo, o descanso en el espíritu también? Muchos no tenemos reposo, y escúchenme bien esto, porque esto es algo profético para alguien. Muchos no encuentran reposo por más que descansen durante 2 meses seguidos, porque el problema no está en el cuerpo, el problema está en el espíritu. Y hasta que no resuelvas el tema del espíritu, no vas a tener descanso en el cuerpo. Por eso algunos no están durmiendo de noche, se despiertan de noche. Y Dios los despierta a orar y vos te quejás. Y algunos dicen, no, lo que pasa es que si me pongo a orar esa hora, mañana en el trabajo no voy a rendir. Cuando Dios te despierta para orar de noche, te puedo asegurar que el otro día vas a rendir en el trabajo, porque su voluntad es perfecta, agradable y buena para nosotros. El problema es cuando nos levantamos y nos quejamos de que no podemos dormir, entonces nos empastillamos para dormir, y hay ese tipo de personas acá, y es por revelación y no por chusma, que lo sé. Entonces debemos revisar algunas cuestiones, y ya voy cerrando, porque comencé predicando antes, para los que llegaron más tarde, empecé a predicar mucho más temprano hoy. El Señor nos confió, Dios nos confió a su Hijo, nos confió el nombre de su Hijo, pero las cosas no nos funcionan porque vivimos en la carne. ¿Qué son los cristianos? ¿Qué es una iglesia? Una iglesia no es otra cosa que un grupo de personas en la tierra que pueden usar el nombre del Señor, pero que lo saben usar correctamente. La verdadera iglesia del Señor es la que sabe usar correctamente el nombre de Jesús y con responsabilidad. Nosotros como hijos de Dios necesitamos ver la realidad de la cruz. A través de la revelación de Dios, necesitamos ver lo que hemos obtenido en Cristo. Porque si nuestras oraciones van a ser desde una posición que no es en los lugares celestiales con Cristo, vamos a tener una óptica de las cuestiones totalmente equivocadas. Una cosa es orar desde la muerte. Escúcheme bien esto porque esto es revelativo, no porque lo diga yo. Una cosa es orar desde la muerte, porque con Cristo morimos y fuimos sepultados, dice la palabra. ¿Sí? ¿Cuántos leyeron eso alguna vez? La Biblia dice que fuimos muertos y sepultados con Cristo. Y con Cristo también fuimos resucitados. Pero no terminó ahí también. Muchas veces oramos en el poder de la resurrección, pero no es la posición correcta para orar. La posición correcta para orar es la ascensión. Y muchas veces nos quedamos en la muerte, nos quedamos en la sepultura, nos quedamos en la resurrección. O sea, decimos que tenemos que vivir todos los días muriendo, que tenemos que tomar la cruz cada día. Y eso es correcto, pero la oración no se hace desde una posición en la cruz. Tampoco se hace en la resurrección del poder del tercer día. La oración correcta es la de ascensión, sentado en los lugares celestiales con Cristo. Esa es la posición de la que tenemos que orar.
Si oramos desde la muerte, desde la sepultura, si oramos desde la resurrección, aún no es una oración que esté totalmente correcta. La verdadera oración es la oración en autoridad desde la posición que Cristo nos dejó y es sentados en los lugares celestiales. Esa es una posición de gobierno. Algunos lo noto con los ojos cruzados. Tengo absolutamente los versículos para decírselo y si quieren le paso todo lo que tengo escrito, pero no nos da el tiempo y seguramente otro domingo siga hablando de la oración de autoridad, que tiene que ver con la vida. No es que entramos en otro mes y estoy hablando acerca de la oración porque no tenía más para hablar de la vida. Si queremos tener vida, debemos tener una vida de oración. Y no estoy hablando, como les dije, de orar 2 horas, sino de que nuestra oración sea enfocada en el tiempo correcto, porque una oración enfocada redime nuestros tiempos. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Quizás tenemos muchas personas aquí que no han pasado por la cruz. Cuando digo que no han pasado por la cruz, significa que no han muerto. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo volvemos a decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Para que Cristo viva en nosotros, debemos estar crucificados. El bautismo, cuando nosotros bautizamos en este lugar, y lo vamos a seguir haciendo, es una señal externa de lo que realmente ocurrió internamente. Y es que con Cristo, al bautizarnos, la Biblia dice que somos sepultados para nacer una nueva vida. Y eso nos pasa. Y debemos seguir muriendo todos los días. Pero no es la posición de oración la muerte. Por favor, se nos tiene que revelar esto, porque no es desde la cruz en donde vamos a redimir al mundo. Ya el mundo fue redimido. Pero no es el estar colgado todos los días la posición de la oración. Y esto es importante. ¿Por qué nos damos cuenta que en algunos la cruz no ha obrado? Por las obras que hacemos, por nuestras palabras, por los sentimientos, por las actitudes. Es necesario que Dios quebrante a este hombre externo y al orgullo interno en la cruz. Todo lo que queda luego de pasar por la cruz, o sea, lo nuevo que queda, no es lo que queda viejo. Todo lo que hay nuevo después de la cruz tiene que ver con la resurrección. La resurrección es todo lo que no puede ser sepultado ni aniquilado después de haber pasado por la muerte. Y estoy hablando de la vida del Señor en nosotros. Cierra sus ojos, por favor, en esta mañana. Mientras está con los ojos cerrados, escuche esto que es glorioso. La ascensión de Cristo está muy bien relacionada con la vida cristiana. La ascensión nos da la victoria. Así como la muerte de Cristo resuelve nuestra antigua creación en Adán y la resurrección nos introduce a la nueva creación, así la ascensión nos da una nueva posición frente a nuestro enemigo. Se lo vuelvo a decir, la muerte de Cristo resuelve nuestra antigua creación en Adán. La resurrección nos introduce a una nueva creación y la ascensión nos da una nueva posición frente al enemigo. Señor, en esta mañana tu palabra ha sido entregada hasta acá. Queda mucho para enseñar y para ver, muchos versículos por ver y fundamentar. Pero yo declaro en esta mañana, Señor, que hay velos que se caen para poder ver lo que tenemos en Cristo. Que no solamente es una nueva vida, sino que es un nuevo nivel de autoridad. Y aquí hay oraciones que van a comenzar a cobrar autoridad a causa de la posición en Cristo, no a causa de lo que yo sé, sino a causa de lo que Dios ha soltado en Cristo. Por favor, cuando vas a orar en esta noche,
Orá desde la oración de autoridad, que no a todos le ha sido revelado, pero creo que en esta mañana Dios está corriendo velos para poder entender que la única oración de autoridad es de la posición en Cristo, y no solamente en su muerte ni en su resurrección, sino en la ascensión de Cristo. Puede levantar su mano al cielo. Señor, te pido que en esta mañana traigas revelación a nuestra vida de lo que hiciste, de la obra consumada en la cruz, de lo que significó la resurrección y el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, pero fundamental, Señor, que podamos ver el poder de la oración de autoridad sentados en los lugares celestiales con Cristo. Declaramos que nuestra oración será más efectiva, no por algo mágico, sino por obediencia y por revelación en nuestras vidas. Señor, declaro que se abrirá un nuevo tiempo de oración y tendremos la necesidad y el anhelo y el deseo de orar. Señor, viene un tiempo nuevo en donde nuestra mente será renovada y nos haremos tiempo para poder separar, porque necesitamos encontrar tu voluntad. Señor, declaramos que la mente de Cristo va creciendo en nosotros, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Señor, declaramos que tu mente crece en nosotros. Señor, tu mente crece en nosotros, tu mente, tu mente, tu mente. Señor, queremos conocerte, queremos conocerte.